Entonces vamos a Hechos 22. Ya leímos el inicio de esta ocasión de Pablo para predicar a los de su pueblo. Y vamos a leer del versículo 6 al 21. Está hablando ahí Pablo y dice: pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y él me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de todo lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tus testimonios cerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte, y guardaba las ropas de los que lo mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré a los gentiles. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra y por lo que tú la enviaste a nosotros para que nos edifique, para que nos enseñe y nos muestre tu gloria y nos muestre la salvación en ti. Te damos gracias, pedimos que tú le des poder a tu palabra, que tú obres a través de ella, que abras nuestros ojos, nuestro corazón, nuestro entendimiento, que podamos sacar el provecho de tu palabra, que sea el alimento que necesita nuestra alma, y tú lo hagas, que sea de provecho. Y pedimos todo para tu gloria, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y Pablo terminó de hablar allá a los pastores en la ciudad de Mileto, a los pastores de la iglesia de Éfeso. Se despidió de ellos, subió al barco y siguió su viaje a Jerusalén. Fue todo lo que estuvimos leyendo en el capítulo 21, en la lectura del Nuevo Testamento. Entonces llegó ahí a la ciudad de Jerusalén, se reunió con los pastores de la iglesia de Jerusalén, y ellos le dijeron que había una gran cantidad de judíos que habían creído, pero estos judíos habían recibido la información de que él hablaba en contra de la ley de Moisés, y que él enseñaba en todos los lugares donde iba a que no circuncidaran a sus hijos ni guardaran nada de la ley. En el concilio que había habido en la ciudad de Jerusalén varios años antes, donde se juntaron los apóstoles
y los pastores de la iglesia de Antioquía en ese momento, para determinar qué es lo que se debía de hacer con los gentiles que se convertían al cristianismo. Ellos habían acordado que a los judíos creyentes se les permitiría seguir con ciertas costumbres religiosas de ellos, y no se les obligaría a que vivieran como gentiles, que pudieran respetar estas costumbres que ellos tenían. Y a los gentiles que se convertían se les pidió que no se circuncidaran y que no tenían que guardar la ley, pero que se dejaran de hacer ciertas cosas que eran especialmente aborrecibles a los judíos y que estaban relacionadas con los cultos paganos. Entonces se les mandó abstenerse de comer carne que hubiera estado relacionada con algún sacrificio a los ídolos. Se les mandó abstenerse de comer animales que hubieran sido muertos de otra manera no ritual, como muertos por asfixia. Y también se les mandó abstenerse de toda inmoralidad sexual, que bueno, eso es además de lo que era mandado por la ley, pero estaba relacionado también con los cultos paganos e idólatras en los templos, sobre todo en los templos griegos. En los viajes misioneros de Pablo, él siempre se dirigía primero a los judíos, iba a las sinagogas donde sabía que los iba a encontrar, y ahí les predicaba. Muchas veces de ahí venía la oposición. Pocos de los judíos en esas sinagogas creían, pero había algunos que sí. Pero él se cuidaba de no hacerse odioso intencionalmente a los judíos. No los provocaba, sino todo lo contrario. Trataba de identificarse con ellos y quitar todo lo que pudiera ser que lo vieran como un enemigo, y que eso causara que ya no quisieran oír el Evangelio. Él hacía lo mismo al hablar a los gentiles. Si recuerdan, ahí en Atenas se identificó con ellos, les habló en griego, habló de sus poetas, de sus templos, tratando de hacerse de cierta manera parecido a ellos. Como dice, vamos a 1 de Corintios capítulo 9, versículos 20 a 23, donde está este pensamiento de Pablo, y por lo que entendemos por qué él hacía estas cosas que pudieran parecer contradictorias, pero había una razón muy importante, y aquí la vamos a leer como él escribió a los Corintios. Dice: me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. Me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Esta es la razón por la que Pablo hacía ciertas cosas que parecían que cumplía él con la ley, como raparse la cabeza porque había hecho un voto, como está narrado en Hechos 18, o ir a Jerusalén en las fiestas, como en esta misma ocasión, que era la fiesta de Pentecostés. Entonces iba al templo, y también ahí en sus viajes él quiso llevar a Timoteo, y Timoteo, como era griego, no era bien recibido por los judíos. Él era de madre griega. Vamos a Hechos 16:3, y ahí vemos que en su viaje él lo tuvo que circuncidar para que los judíos que vivían en estos lugares lo aceptaran como un enviado, como un misionero, no hubiera un rechazo
sin que él pudiera haber dicho nada. Dice Hechos 16:3. Quiso Pablo que éste fuera con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Pablo estaba dispuesto a hacer o dejar de hacer cualquier cosa que fuera necesaria para el avance del Evangelio. Él estaba dispuesto a dejar de comer carne o dejar de hacer cualquier cosa para poder hablarle a toda la gente. Si esta carne estaba relacionada con los sacrificios paganos y hacía poder tropezar a alguien, entonces él dejaba de comer, renunciaba a su derecho, renunciaba a lo que él tenía derecho. No reclamaba, yo tengo derecho de hacerlo y entonces lo voy a hacer. Tenía en cuenta a los demás. Por lo que habían oído, muchos de los judíos creyentes de Jerusalén creían que Pablo era un enemigo de la ley de Moisés y de las costumbres judías. Por lo que Jacobo y los ancianos de la iglesia de Jerusalén le aconsejaron que para cambiar este pensamiento que tenían estos judíos, siguiera el rito de purificación descrito en la ley, que duraba 7 días, para que entonces entrara en el templo y que además pagara los gastos de 4 personas que también habían hecho voto para purificarse, de hacerse nazareos, un voto en que se dedicaban por un tiempo a Dios. Ellos tenían que pagar, dar una ofrenda que no era poca. Eran una pareja de corderos y un carnero y una canasta de panes. Eso lo pueden ver ahí los detalles en Levítico 6, pero era algo que no era tan barato. Entonces, de esta manera que él hacía esto, los judíos verían que él no estaba en contra de la ley. Haría lo que hiciera ver a los judíos que él no se oponía a la ley. Él enseñaba que el cumplimiento de la ley no salva, sino la gracia, pero no era enemigo de la ley ni de los judíos. Entonces Pablo siguió este consejo, así lo hizo, y cuando estaban por cumplirse los 7 días que duraba este rito, unos judíos que probablemente venían de la ciudad de Éfeso, porque conocían a Trófimo, era una persona que venía con Pablo, que era de ahí, empezaron a gritar, que fue lo que leímos en Hechos 21, y acusar a Pablo de enseñar en contra de los judíos. Era la acusación, enseñar en contra del pueblo, de la ley y de Moisés, y del templo. También el templo era importante para ellos. Estas acusaciones eran parecidas a las que en su momento hicieron a Jesús y también a Esteban. Y además también lo acusaron de profanar el templo por haber metido a los griegos ahí, pero esto era falso. Ahí en el templo, por ser una fiesta, estaban todos los judíos que habían venido para la fiesta, venían de todos los lugares de donde vivían, y estaban con los habitantes de Jerusalén y de Judea. La mayoría de estos judíos no eran creyentes, había algunos que sí lo eran. Ellos, los que sí eran creyentes, eran los que habían oído que Pablo enseñaba en contra de todo lo que fuera judío. De los judíos que llegaron a la iglesia, algunos no eran verdaderos creyentes, nunca entendieron la gracia y siguieron creyendo que la salvación era por cumplir con su religión. Ellos llegaron a la iglesia y desde dentro de la iglesia trataron de imponer el judaísmo,
salían a otros lugares a enseñar esto. Había gran oposición, pero ellos, aunque estaban dentro de la iglesia, no eran verdaderos creyentes, aunque sí había judíos que sí eran verdaderos creyentes. Los que venían de Asia conocían a Pablo, porque Pablo había estado por esa región, habían rechazado el evangelio, y ahí en el templo reconocieron a Pablo y empezaron a gritar, y los apoyaron obviamente los judíos que no tenían, que no eran creyentes, pero que estaban ahí en el templo, que no conocían a Pablo, y hicieron un gran alboroto todos y lo querían matar. Empezaron a golpearlo, llegaron los soldados romanos y para poner orden lo quitaron de entre ellos y lo encadenaron. Ante el desorden lo llevaron a la fortaleza, y ahí Pablo, antes de entrar, le dice al tribuno que los deje hablar, que lo deje hablar al pueblo. Ahí empieza el discurso de Pablo ante su pueblo. Vamos a Hechos 22, versículos del 1 al 3. Dice Pablo: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como lo sois todos vosotros. En esta ocasión, el auditorio de Pablo, los que lo oyen, está formada por judíos, exclusivamente por judíos que iban al templo, que estaban ahí para una fiesta judía. Algunos, muy pocos de ellos, son cristianos, y Pablo sabe que todos ellos son celosos de la ley, que guardan todas las costumbres, y sabe que ellos piensan que él habla contra ellos como nación, como contra los judíos, contra la ley y contra el templo. Él ha estado viajando por muchos años, por más de 20, por lo que casi nadie lo conoce. Se apagó la luz, Humberto, por favor. Es la de arriba. Gracias. Bueno, ha estado fuera muchos años. Muchos no lo conocen. Él, cuando salió de ahí, era un joven, el joven que guardaba la ropa de los que mataban a Esteban, pero no era muy conocido. Y ahora sabe que todos los que están ahí oyéndolo están en su contra, están unidos en contra de él. Acaba de ser librado de morir a golpes de parte de ellos, y a pesar de eso Pablo quiere hablar con ellos, quiere tranquilizarlos, porque quiere tener una oportunidad de presentarles el evangelio a los que son de su nación. Ese es su objetivo. Como lo ha dicho antes, como lo dijo ahí en Mileto para Éfeso, para él cumplir el ministerio del Señor Jesús es lo más valioso que hay, es más valioso que su propia vida. Y ese ministerio incluye presentar el evangelio a los judíos. Vamos a Hechos 9:15, donde está este ministerio que recibió de Jesús. Y esa es una de las razones por las que él tiene un cargo muy grande por su pueblo, además de que es su pueblo, es su nación. Él los estima mucho. Dice en Hechos 9:15, el Señor le dijo: ve,
porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en la presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Él también tiene que presentar el Evangelio a los hijos de Israel. Entonces él actúa con sabiduría y no muestra ni enojo ni rencor por lo que le acaban de hacer. Vamos a Proverbios 15:1. Esto es algo que debemos tener siempre en cuenta, no nada más en estas circunstancias y presentando el Evangelio, sino es un buen principio para evitar problemas en nuestra vida. Dice Proverbios 15:1: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Tiene mucho cuidado en lo que dice y cómo lo dice para no ofenderlos. Primero les llama varones y padres, una manera respetuosa de llamarlos y a la vez pues se identifica con ellos. También si notamos estas palabras también las dijo Esteban en su defensa ante el concilio. En esa ocasión Pablo estaba ahí presente, pero estaba del lado contrario, estaba a favor de los que iban a matar a Esteban. Pablo habla aquí de su defensa, de presentar su defensa como si se tratara de un juicio, sin tomar en cuenta que fue agredido, que lo que estaban tratando de hacer era matarlo, era lincharlo, con acusaciones falsas. Les habla en lengua hebrea. Todos, en esa época, el griego era un idioma universal, todos lo conocían. Todos los judíos que venían de fuera era lo que hablaban comúnmente y todos lo conocían. Pero él habla en lengua hebrea. De esta manera se identifica más con ellos y manifiesta también un respeto por la nación y por las tradiciones, por la cultura de ellos. Un judío de la dispersión pues hablaría en griego, los comercios y todo eso se hacían en ese idioma. Les aclara que él es judío, que aunque nació en Tarso, en la ciudad de Tarso, él fue criado ahí en la ciudad de Jerusalén y educado por Gamaliel, un maestro de la ley muy respetado, muy reconocido entre los judíos. Y les dice que es celoso de Dios como lo son ellos, igual que cualquiera de los judíos. De esto podemos aprender la importancia de no ofender a los que queremos compartirles el Evangelio y no dar la apariencia de que somos sus enemigos. Eso hace que no podamos ni siquiera hablarles. Vamos a los versículos 4 y 5 de nuestro pasaje. Y dice, sigue hablando Pablo al pueblo y dice: perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quien también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Les dijo que él perseguía a los cristianos, buscando matarlos, igual que ellos acaban de hacer con él. De esta manera él puede entender sus sentimientos, sus pensamientos, su manera de ver las cosas. Y esto que él hacía, pone como testigos al sumo sacerdote y a los miembros del Sanedrín, que eran los que gobernaban en Israel. Esos sí eran ancianos en el sentido de edad, que le dieron cartas para que él fuera con autoridad a otras ciudades, concretamente en este viaje a Damasco, para traer a los cristianos que estuvieran ahí. Y al decir esto hace que lo vean como uno de ellos. Regresamos a nuestro pasaje, versículos
6 y 7. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aquí Pablo comienza a contar su experiencia personal, y fue una experiencia que lo llevó a cambiar completamente los objetivos de su vida. Los judíos deben ver una razón muy fuerte por la que Pablo cambió de perseguidor de los cristianos a predicador de Jesucristo. El punto principal de su argumento es que no fue convencido por los hermanos, no fue convencido con argumentos, sino porque Jesús mismo lo detuvo cerca de Damasco. Dice el versículo 8: Yo entonces respondí: ¿Quién eres, Señor? Y me dijo: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Los judíos sabían muy bien quién era Jesús, aunque habían pasado varios años. Desde la época de Jesús se había iniciado una persecución contra los seguidores de Cristo, y que había ido en aumento desde que lo mataron en la cruz. Entonces saben quién es Jesús, saben que hay unos que lo siguen, que creen que él es el Mesías. Lo que dice Pablo, que se le apareció ahí cerca de Damasco, implica que Jesús está vivo. Entonces implica que lo que dicen sus discípulos, que resucitó, es cierto. Y ellos, los judíos, lo han negado, no han querido reconocerlo. También deja ver que Jesús se identifica totalmente con sus seguidores, que perseguir a sus seguidores es igual que perseguir a Jesús. Dice el versículo 9: Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Pablo iba acompañado por otros hombres para llevar por la fuerza detenidos a los creyentes a la ciudad de Jerusalén. Ellos vieron la luz y oyeron la voz, pero no entendieron lo que decía, porque estaban ciegos, estaban sordos y no podían entender. Pablo entendió, porque Jesús le habló directamente a él. Pablo oyó la voz de Jesús, vio que había resucitado, entendió que era el Hijo de Dios, que era el Mesías esperado por los judíos, al que por un orgullo religioso había rechazado al considerarlo un enemigo, y también a sus seguidores. Es el versículo 10. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Pablo llama Señor a Jesús, lo que no solamente denota un respeto, sino también le confiere a Jesús una autoridad sobre él, y lo que queda confirmado con las órdenes que recibe. El título de Señor también es una referencia de Dios. Jesús hace todo para la conversión de Pablo. Lo llama, y lo que tiene que hacer Pablo ya estaba preparado, está ordenado.
Desde tiempo pasado, desde la eternidad, Jesús ya había planeado todo lo que Pablo iba a hacer. Lo había escogido para que fuera su siervo y su testigo, y lo mandaría como un enviado, como un apóstol a los gentiles. Dice el versículo 11 de nuestro pasaje: como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado por la mano de los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Pablo quedó completamente ciego. Lucas, en la narración de Hechos, en el versículo 9, en el capítulo 9, nos dice que fueron 3 días. Pero dependía de sus compañeros para poder llegar a Damasco. Nuestros versículos 12 y 13. Entonces, uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Al hablar de Ananías, se refiere a él como un judío piadoso, respetuoso de la ley y respetado por los judíos que vivían en la ciudad de Damasco. Hace notar esto para hacer ver a los judíos que los creyentes no son enemigos de la ley. Describe cómo se acercó a él y le dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y en ese momento recuperó la vista y lo miró. Los oyentes de Pablo entienden que fue algo milagroso, fue un milagro. Ellos, por la profecía, sabían que concretamente este tipo de milagros los iba a hacer el Mesías. Por eso los judíos no pudieron oír, los que acompañaban a Pablo, no pudieron oír a Jesucristo ni pudieron verlo. Vamos a Isaías 35, versículos 4 y 5, donde está profetizada esta época cuando el Mesías viniera a los judíos. Isaías capítulo 35, versículos 4 y 5. Decid a los de corazón apocado: esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Esta profecía cumplida en lo que dice Pablo de lo que hizo Jesús con él. Dice los versículos 14 y 15 de nuestro pasaje. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Esto es lo que estaba ordenado que Pablo hiciera. Todo estaba preparado para que a partir de ese momento fuera testigo de Jesucristo. Lo llama el Dios de nuestros padres. Con esto les está mostrando claramente que el Dios que los llamó es el mismo Dios que los escogió a ellos de entre todas las naciones como su pueblo. Es el mismo Dios. A ellos los trató con mucha misericordia y bondad y escogió a Pablo para que conozca su voluntad. Los judíos saben que conocer la voluntad de Dios significa obedecerla. Ellos habían recibido la ley como la voluntad de Dios
y sabían que tenían que obedecerla. El que la conoce y no la obedece recibe un justo castigo. Hasta ese momento Pablo había perseguido a los cristianos pensando que prestaba un servicio a Dios, pero Dios le dijo que su voluntad era que fuera su testigo, que viera al justo y que oyera la voz de su boca. Para Pablo, la voluntad de Dios era que proclamara a todos los hombres la resurrección de Jesús. El justo es un título del Mesías en los libros proféticos. Ahí en Isaías 53, hablando del Mesías, que los judíos sabían perfectamente que hablaba de él, lo menciona así, el justo. En lo que ha dicho, ha hablado de lo que él era, una persona completamente religiosa, estrictamente religiosa, que pensaba que agradaba a Dios con esa conducta rigurosa de cumplir cada detalle de la ley, no comiendo, haciendo, guardando el sábado, rigurosamente. Él pensaba que haciendo esto, hacía lo que debía hacer, y además, para agradar a Dios, perseguía y castigaba a los que no querían guardar tan estrictamente la ley. Después de eso, habla de Cristo. Cuando Jesús salió a su encuentro, creyó que era el Mesías, que era el rey que esperaban los judíos. Los judíos esperaban que el Mesías reinara sobre ellos, fuera el reino en la tierra. Y él entendió que él era. Los llama el justo, los llama Señor. Los judíos rechazaban este reino. Hace 2 o 3 semanas hablábamos acerca del reino de Dios, como toda la historia de la Biblia es acerca del pueblo de Dios, y cómo con la llegada de Cristo se cumplen todas las profecías. Pero los judíos seguían rechazando a Cristo precisamente porque decía que Él era el Mesías, que Él era el Rey. Había este rechazo al reino, ellos querían seguir en el reino que no gobernaba Jesús. En la Segunda Guerra Mundial, los ejércitos alemanes ocuparon rápidamente a Francia y ahí instauraron un gobierno afín a ellos. El gobierno era de franceses, era un gobierno que colaboraba con ellos, y todos los ciudadanos pues eran gobernados por este grupo, pero dentro de ellos había quienes esperaban la liberación, esperaban la derrota de este régimen y la llegada de los franceses que estaban fuera luchando contra Hitler. Este gobierno favorecía a los que lo apoyaban, estaba racionada la comida, pero recibían más. Y había muchos que querían seguir participando de eso, recibiendo los privilegios, y apoyaban a este gobierno. Pero había quienes estaban en la resistencia, estaban del otro lado, y se oponían de las maneras que podían a este régimen. Esperaban su liberación. Así estábamos nosotros en un mundo que es contrario a Cristo, al Rey que viene, a que va a venir a liberarnos. Pero lo que determina si pertenecemos, si somos ciudadanos del reino de Cristo o del mundo, es hacia quién está nuestra lealtad. Los de la resistencia francesa estaban dispuestos a morir si era necesario para que
ese régimen fuera destruido, el colaboracionista. Pablo estaba dispuesto a morir, si era necesario, para que avanzara el reino de Cristo. Nosotros estamos en ese reino y hacia quién es nuestra lealtad. Al final es lo que se va a ver. Muchos dicen que son de este reino y no lo son. Pero no es la conducta de Pablo lo que determina esto. Es su lealtad a Cristo. Así es con nosotros. ¿Hacia quién somos leales? No es nuestra salvación porque seamos rigurosos cumpliendo la ley, cumpliendo los mandamientos, siendo buenas personas, asistiendo a la iglesia. No es por nuestro conocimiento de muchas cosas teológicas, como no era para los judíos cumplir la ley. Para los gentiles no era qué tan pecadores fueran. Eran inmorales, eran asesinos, como también algunos de los judíos. Pero que fueran muy pecadores tampoco determinaba eso, que fueran condenados. Lo que determinaba era hacia quién era su lealtad. Si una vez que oyeron a Jesucristo, entendieron y tienen una lealtad hacia Él. Por eso dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Porque vivimos en un reino contrario, pero nuestra vida y nuestra lealtad es para Cristo, o no lo es, hermanos. Cuando Cristo resucitado le salió al encuentro, Pablo creyó que era el Mesías. Inmediatamente dejó de hacer lo que hacía, es decir, se arrepintió. Su vida cambió totalmente, para que a partir de ese momento su vida fuera completamente para servir a Cristo. Da a entender que esto es una obra de Dios en su vida. Él, con todo lo que les ha dicho y de la manera que lo ha dicho, les ha dicho el Evangelio sin decirlo, narrando su historia. Vamos al versículo 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Sigue diciendo lo que Ananías le dijo que tenía que hacer, como diciéndoles a los judíos lo que ellos mismos debían hacer. Él conoció su voluntad, la voluntad de Cristo. Algunos piensan que si son salvos o no son salvos, si son creyentes o no lo son, pero conocen la voluntad de Cristo y no la obedecen. La voluntad de Cristo es que se arrepientan y que crean en Él. Y eso es lo que Pablo acaba de hacer. Inmediatamente deja de hacer lo que hacía. Había hecho mucho daño a la iglesia y a Jesús, y debía pedir perdón. Al hacerlo, es bautizado en su nombre, con lo que demuestra su obediencia y su fe en Cristo. Pero lo primero que tenía que hacer, creer en Jesucristo y arrepentirse. Eso es también lo que tiene que hacer cualquier persona. Y eso es lo que tienes que hacer tú. Arrepentirte y creer en Cristo, confiar en Cristo y en su obra en la cruz para la salvación. Esa es la voluntad. Y en eso se demuestra la lealtad a Cristo o la lealtad al mundo al no obedecerlo. Vamos a los versículos 17 y 18. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis,
y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. La acusación contra Pablo era que él enseñaba contra el pueblo, contra la ley y contra el templo, y que había profanado el templo. Y aquí dice, les está diciendo a los judíos que cuando él, después de ver a Jesucristo, él fue a Jerusalén y fue al templo. Haberse convertido a Cristo no lo alejó del templo. Él no profana el templo, oraba en el templo como un judío piadoso. Pablo regresó a Jerusalén después de su conversión y hablaba con denuedo el nombre de Jesús, discutiendo con los griegos, y ellos querían matarlo. Orando recibe más instrucciones de parte de Jesús. Le dice que salga rápidamente de Jerusalén porque ahí no lo escucharían. Entonces los hermanos lo enviaron primero a Tarso, y de ahí Bernabé lo fue a buscar para llevarlo a Antioquía, y donde empezó ahí toda su obra misionera. Dice versículos 19 y 20: yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte, y guardaba las ropas de los que le mataban. Pablo se resiste a dejar Jerusalén. Él quería predicarles a los judíos. Nos recuerda un poco a Jonás, que tampoco él quería hacer lo que Dios le decía. Él, al contrario, él no quería ir fuera de Jerusalén. Y Pablo piensa que los judíos lo van a escuchar porque él perseguía a los cristianos y porque aprobó la muerte de Esteban. A su audiencia le da a entender que él es un experto en la ley, y que con más facilidad él puede mostrarles y enseñarles toda la relación de la ley y Cristo y la salvación. Pablo quería predicar el evangelio a sus compatriotas, y Jesús no le decía que no les predicara a ellos, sino que en Jerusalén no lo iban a escuchar, como no sucedió entonces y como ahora tampoco. En sus viajes, como decíamos, también hablaba primero a los judíos, pero se estaba siguiendo algo que les había dicho Jesús. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículos 5 y 6. El pueblo judío era el pueblo escogido, y primero ellos debían escuchar acerca del Evangelio, un privilegio por ser enviado a ellos, y por medio de ellos es que vino la salvación. Dice Mateo 10, 5 y 6: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El versículo 21 de nuestro pasaje, Hechos 22: pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Dios quería usar a Pablo y a sus dones para que la iglesia fuera una iglesia universal. Y lo que había preparado como su trabajo, como lo que él quería que hiciera, era que fuera a los gentiles, que fuera el apóstol de los gentiles. Cuando pronunció esta palabra, gentiles, los judíos se amotinaron otra vez, no quisieron oír más. Ellos estaban muy orgullosos de ser el pueblo de Dios, y Pablo estaba diciendo que los gentiles
sí recibirían el testimonio de Cristo que ellos se negaban a recibir. Finalmente, Pablo había tratado de no ofenderlos, pero finalmente los ofendió. La verdad los ofendió. Dice Hechos 22. Y oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. A veces, a pesar de que hacemos todo lo posible para no ofender, no lo podemos evitar. Podemos hacer todo lo posible por pacificar a los enemigos y puede no servir de nada. Aunque Pablo siempre intentó no alterar, no molestar a los judíos, aunque sigue los consejos de los hermanos y demuestra que en su práctica personal seguía las costumbres judías, y aunque todo lo que dicen en su contra es mentira, sin embargo todo lo que hace no es suficiente. Les habla de una manera respetuosa, pero otra vez se hace el alboroto y quieren matarlo. Estar en paz con los demás muchas veces no es algo que dependa de nosotros mismos, como dice Romanos. Vamos a Romanos 12:18. Porque es una enemistad no contra nosotros, sino más bien contra Dios y contra Cristo. Pero dice Romanos 12:18 también: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Hay límites que no podemos transgredir, aún a costo de ofender a alguien. No queremos molestar a nadie. No queremos que ni nuestra conducta ni nuestras palabras pongan tropiezo a alguien para traerlos a Cristo. Pero al decir esto, ya hemos señalado un límite de qué tanto podemos acomodarnos a las preferencias, a los pensamientos de otra persona. El motivo es traerlos a Cristo. Entonces, no podemos ocultar o distorsionar la verdad acerca de Cristo. Pablo, aquí en este discurso, pone un acento muy judío, como relata su testimonio, pero identifica a Jesús como Señor y el justo, como Dios y como el Mesías. Y fue básicamente por eso que crucificaron a Cristo. Decir esto era algo que podía hacer enojar a los judíos. En su momento Pedro, cuando habló por primera vez a los judíos, les dijo muy claramente que ellos habían matado a Cristo, que ellos y sus gobernantes, que eran responsables. Pero ahí las circunstancias eran muy diferentes. Esos judíos manifestaron su arrepentimiento y le preguntaron a Pedro: ¿qué haremos? Pero aquí estaban totalmente en contra de Pablo. Pero cuando se llega a verdades fundamentales, no importa. Podemos variar las expresiones según la audiencia y debemos mantener siempre una conducta respetuosa, pero no podemos negar ninguna verdad ni suprimir las verdades esenciales. No es que queramos ocultar nada, pero hay puntos donde no podemos guardar silencio. Cosas como la ley de Dios, el Evangelio de salvación y la doctrina de Cristo. Hay otro límite que tampoco podemos transgredir para no molestar a cierto grupo, y eso es la universalidad del Evangelio. Aquí
La gente tolera a Pablo, que habla de Cristo, de muchas cosas, pero cuando habla de predicar a los gentiles, ya no lo tolera. Les es más fácil escuchar el mensaje acerca de Cristo que este mensaje que no está de acuerdo con sus prejuicios religiosos y sus prejuicios nacionales como nación, pensando que son la nación de Dios. Podemos hacer mucho para acomodarnos a ciertos grupos de personas. Podemos sacrificar libertades personales, como lo hacía Pablo, no comer carne o no vestirte de cierta manera, nada que los moleste, renunciando a nuestros derechos. Podemos tener cuidado de no ir en contra de sus preferencias. Podemos mostrarles mucha deferencia y tolerancia, pero no podemos permitir que esa persona trace los límites de la gracia de Dios. Si es cuestión de dejar a un lado preferencias y libertades, Pablo está dispuesto a ir muy lejos. Pero si es cuestión de limitar los derechos de Cristo, la soberanía de Cristo, o de excluir a otras personas, en ese mismo momento se acaba la tolerancia, aunque no la conducta respetuosa. Aquí Pablo sigue comportándose igual. Insiste que el Evangelio es para los gentiles, aún corriendo el riesgo de ofender a los judíos. En nuestro evangelismo podemos asemejarnos a la gente que buscamos ganar, pero sin ocultar la verdad. Y así en la iglesia podemos recibir a los que son débiles en la fe y podemos hacer un gran esfuerzo para no molestar la conciencia de tales personas. Pero esa persona recibida no dicta lo que es la verdad, ni dicta quién más puede entrar o no a la iglesia. Toleramos mucho, pero no toleramos la exclusión de otras personas en base de algún prejuicio. El Evangelio es universal. La verdad de Cristo no se puede cambiar para quedar con las preferencias de los hombres. Nuestra conveniencia y nuestras preferencias no importan. Debemos dejarlas felizmente por causa del Evangelio. Pero las verdades evangélicas, incluyendo la verdad del Evangelio por gracia, que es para todo el mundo, no lo podemos dejar a un lado. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, por tu bondad, por tu misericordia, por tu gracia. Abre nuestros ojos, nuestros oídos. Si no entendemos lo que es la gracia, si pensamos que vamos a ti por no pecar, haznos entender que no podríamos comportarnos como debemos nunca, que solamente por gracia. Abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento, nuestra humildad, Señor, que no pensemos que nosotros podemos agradarte de ninguna manera. Si lo hacemos es solamente por Cristo, que podamos confiar en Cristo. Te pedimos que si hay alguna persona con dudas aquí, Señor, que abra su entendimiento, que le hable Jesucristo en persona, que lo pueda ver como lo que es, como el Salvador, como el Mesías, como el Rey. Señor, cambia su corazón, cambia su mente. Sálvalo, Señor. Pedimos que en tu misericordia nos escuches por Cristo y que sea para tu gloria. Por Cristo lo pedimos. Amén.